yo les voy a charlar un poquito acerca de neurofisiología, ¿sí? ¿Qué es la neurofisiología? Es, digamos, básicamente estudiar la función del sistema nervioso, y para eso, para empezar a hablar de neurofisiología, tenemos que empezar a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, un poco la clase va a ir transitando por todos estos tópicos que estamos viendo acá en esta diapositiva, ¿sí? Vamos a hablar de membrana neuronal, gradientes iónicos, bombas, canales de fuga, potencial de reposo, canales voltaje dependiente, potenciales de acción, canales activados por ligando, neurotransmisores y sinapsis. Todo esto nos va a permitir tener una base para entender cómo es que el cerebro funciona, ¿sí? O cómo es que una neurona funciona, mejor dicho. Bueno, entonces, acá hay una serie de preguntas. ¿Qué es el cerebro? ¿Cómo está formado? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Para poner de acuerdo, un cerebro es un órgano, ¿sí? Que está compuesto por distintos tipos de células. La célula, por ahí, más funcionado, para mí la más importante del cerebro, neuronas, ¿sí? Y es una masa gelatinosa, ¿sí? que está compuesta, está protegida en nuestra cabeza por un casco, por un cráneo, ¿sí? Que funciona como un casco, está amortiguado por líquido cefalorraquídeo, está muy bien protegido en nuestro cerebro. Está compuesto por un montón de núcleos o centros nerviosos, ¿sí? Que son acúmulos de neuronas que se van interconectando, formando redes neuronales, y que básicamente básicamente, tiene muchísimas funciones, pero bueno, entre ellas está percibir el medio ambiente, o sea, a través de nuestros sentidos, nosotros podemos ver, escuchar, sentir, tocar, ¿sí? Podemos percibir el medio ambiente que nos rodea. A partir de esas inputs de señales que estamos teniendo en nuestro medio ambiente, nosotros podemos procesar esa información y tomar decisiones acordes, ¿sí? a ello. Y esto es fundamental, ya sea desde una reacción lucha-huida, ¿sí? Que es fundamental para la supervivencia, hasta distintos aprendizajes, procesamiento de emociones, memorias, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo está formado el cerebro? Bueno, nuestro cerebro está formado por cientos de miles de neuronas. Para que se den una idea, acá hay un número, ¿sí? En nuestro cerebro, esto es un cálculo aproximado, tenemos unas 80.000 millones de neuronas, ¿sí? Estas neuronas están todas interconectadas, cada neurona se conecta con otras 10.000 neuronas aproximadamente, ¿sí? Entonces tenemos una cantidad de sinapsis astronómica en nuestro cerebro, ¿sí? Y estas neuronas no están todas inmersas en el cerebro conectándose al azar, sino que están muy bien organizadas formando circuitos neuronales que se conectan entre ellos, ¿sí? Entonces yo decía que tenemos distintas células en nuestro cerebro. Las células nerviosas, ¿sí? Son las neuronas, y células de la glía, compuestas por astrocitos, oligodendrocitos, ¿sí? Básicamente, y microglía. Las neuronas es la célula cuya función es recibir información, ¿sí? Procesar esa información y enviar una respuesta, ¿sí? Acá pueden ver más o menos la morfología de una neurona. Es una célula, ¿sí? Que tiene un cuerpo llamado soma, proyecciones por las cuales recibe información sináptica. Estas proyecciones se llaman dendritas, y la información que recibe de estas dendritas la recibe de otras neuronas, ¿sí? De miles de neuronas, cientos de neuronas, mandan información a esta neurona integra esa información, y en función de esa respuesta evoca una respuesta, ¿sí? Que va a ser transmitida por este axón hacia otras neuronas. En el medio de las neuronas tenemos estas células que se llaman astrocitos, que son fundamentales para mantener el medio ambiente neuronal, son fundamentales para hacer que las sinapsis funcionen correctamente. Tenemos los oligodendrocitos, que son las células encargadas de formar las vainas de mielina, y las vamos a ver dentro de un rato, que son muy importantes a la hora de tener respuestas rápidas neuronales. Y tenemos células de la microglía, que son fundamentales también para todo el control inmunológico del cerebro, ¿sí? Entonces acá, en esta lámina vieja que ven acá, este es un dibujo de Santiago y Ramón y Cajal, a principios de 1900, fines de 1890 más o menos, en donde
era un microscopista anatómico que con mucho detalle y con mucha pericia a la hora y arte a la hora de dibujar sus láminas, y un microscopio muy rústico, logró hacer una caracterización de cientos y cientos de células y regiones del cerebro. Entonces acá se pueden ver neuronas piramidales, ¿sí?, de la corteza, que tienen su cuerpo, el soma. Estos son dibujos hechos a partir de imágenes que él veía en microscopio, ¿sí? Los árboles dendríticos que yo les comentaba, estos árboles reciben información sináptica a otras neuronas, y el axón por donde envían información a otras neuronas. Las células no son todas homogéneas, como pueden ver acá hay neuronas del tipo A y hay otras neuronas que acá les pusieron del tipo B. Son muy diferentes en cuanto a forma y tamaño, ¿sí? Pero la función básica de las neuronas vamos a ver que es siempre la misma. Por otro lado, en esta imagen de acá abajo, ¿sí?, lo que estamos viendo son imágenes, son fotografías, microfotografías. En este caso de acá es un cerebro de un ratón, ¿sí?, que se ve verde fluorescente, y se ve verde fluorescente porque este es un ratón transgénico, en donde estas mismas neuronas que vemos en la lámina de arriba, que son neuronas piramidales de la corteza, están fabricando la proteína verde fluorescente, expresan la proteína GFP. Entonces, si uno hace un corte de este cerebro a este nivel, un corte en el cerebro transversal, puede ver estas regiones del cerebro donde se ve acá la corteza arriba, después el hipocampo que estaría por acá, los ganglios de la base estarían acá abajo, en este corte transversal. Y si uno toma este recuadrito que está acá en C, en este recuadrito que está acá en C, si uno lo amplía, ve todo este cuadro que está acá, se pueden ver estas neuronas que veíamos acá arriba con su soma, sus árboles dendríticos, ¿sí?, y los axones que envían hacia, digamos, el centro del tejido, hacia el parénquima. Si ampliamos este rectángulo vamos a ver las dendritas en más detalle, que son como árboles que se van ramificando, y si uno amplía estas dendritas, ve que hay como unas protuberancias que se ven acá en esta micrografía, ¿sí? Esta dendrita está sacado a bastante aumento. Sin embargo, con su microscopio rudimentario de principios de 1900, Santiago Ramón y Cajal fue capaz de observar también estas protuberancias, y no sé si las ven, las dibujó acá en las dendritas. Estas protuberancias que se ven acá como bolitas en las dendritas se llaman espinas sinápticas. Las espinas sinápticas son los lugares donde se hace contacto entre los axones de otras neuronas y las dendritas de estas, ¿sí? Son los lugar físico donde se realizan los contactos glutamatérgicos. Bueno, y acá lo que se puede ver en esta última micrografía es una amplificación del axón de estas neuronas piramidales, ¿sí? Bien, ¿cómo funcionan las neuronas? Yo les decía que recibían información, la integraban y evocaban una respuesta, ¿sí? Ahora, voy a irme para acá. En este dibujo de acá, este círculo asemeja o vendría a representar una neurona, ¿sí?, que tiene un compartimento intracelular y un compartimento extracelular. Esto que tengo acá es un voltímetro, ¿sí? Si yo pongo el voltímetro entre el compartimento intracelular y el extracelular, sí, se mide una diferencia de voltaje, y es una diferencia de voltaje que más o menos anda en el orden de menos 70 milivolts para las neuronas, ¿sí? Entonces, si yo pongo un voltímetro y mido la diferencia de potencial entre el interior de la neurona y el exterior, voy a ver que ese potencial más o menos está alrededor de los menos 70, menos 60 milivolts, ¿sí? Ahora, si yo dejo ese voltímetro andando en un cerebro vivo, voy a ver que ese voltaje no está siempre clavado a menos 70, sino que a veces sube un poquitito, ¿sí?, y a veces baja un poquitito. Cuando sube decimos que la membrana se despolariza, ¿sí? Se despolariza porque tiende a los 0 milivolts donde no hay diferencia de potencial. Cuando baja el voltaje decimos que la membrana se hiperpolariza. Eso es que se aleja más del cero, ¿sí? Entonces, todo el tiempo la neurona está recibiendo sinapsis excitatorias e inhibitorias, ¿sí? Vamos a verlas un poco más, bastante más en detalle dentro de un rato, pero por ahora lo que me interesa es que se queden con este concepto, que estas sinapsis excitatorias lo que van a hacer es despolarizar la membrana, y las sinapsis inhibitorias van a inhibirla. Como yo les dije, una neurona está todo el tiempo recibiendo esta sinapsis.
¿sí? Y recibe cientos de sinapsis al mismo tiempo. Entonces lo que hace la neurona en su cuerpo, en su soma, es integrar todas estas sinapsis que reciben las dendritas. ¿Qué quiere decir integrar? Va haciendo la suma, ¿sí? Puede ser que tenga, no sé, tira un número al azar, 200 sinapsis excitatorias, 150 sinapsis inhibitorias, cada sinapsis tiene una amplitud, una corriente sináptica con una determinada amplitud, una fuerza, y esa suma, toda esa integración se hace acá en el soma de la neurona, y si ese valor de membrana llega a un valor que nosotros lo vamos a llamar umbral, ¿sí? Potencial umbral, se genera la respuesta de la neurona, que es disparar un potencial de acción que va a viajar por el axón hacia otra neurona. Entonces, las neuronas sensan información de otras neuronas, reciben información, la integran y evocan una respuesta en consecuencia, que es el disparo de un potencial de acción que es transmitido a otras neuronas. ¿Sí? Entonces, son células excitables, están especializadas en recibir información, procesarla y transmitirla, y estamos hablando de procesamientos súper rápidos, ¿sí? Todo esto pasa en el orden de milisegundos. ¿Y por qué las neuronas son excitables? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto, y para entender por qué la neurona es excitable y por qué tenemos una diferencia potencial a ambos lados de la membrana, tenemos que empezar a entender un poquito qué es la membrana, o cómo está formada la membrana de las neuronas, ¿sí? Entonces me imagino que a esta altura de la materia ya todos sabrán que las membranas de las células son bicapas lipídicas, que estas bicapas lipídicas están llenas de proteínas, ¿sí? Que pueden ser proteínas transmembrana, o no, ¿sí? Pueden ser del lado intracelular, del lado extracelular, ancladas, etc. ¿Sí? Me imagino que esto ya lo vieron bastante. Y bueno, y que esta membrana fosfolipídica, esta barrera fosfolipídica, es una barrera que es impermeable al agua y también es impermeable a los iones, ¿sí? O sea, los iones no pasan por esta barrera. ¿Por qué? Porque los iones están cargados y bueno, y no pueden pasar entonces una barrera impermeable. Entonces, para que pasen iones del lado extracelular hacia el compartimento intracelular, es necesario que haya proteínas canales específicas para dichos iones. Lo mismo pasa con el agua no pasa por la membrana. Para que el agua pueda entrar o salir de la célula, tiene que haber poros que dejan pasar agua. Bueno, para los iones tiene que haber poros que son selectivos a estos iones, ¿sí? Bueno, como la membrana es una bicapa lipídica, si uno ve un poquitito este gráfico de acá, ve que hay acumulaciones de cargas entre el lado extracelular y el lado intracelular. Y estas acumulaciones de carga semejan a lo que sería un capacitor. Funcionaría, o sea, esa membrana estaría funcionando como el dieléctrico de un capacitor, ¿sí? Que acumula cargas a ambos lados de la membrana. Y de hecho, si uno va con un electrodo, ¿sí? E inyecta un pulsito cuadrado de corriente, ¿sí? Yo ahí lo que puedo hacer es venir a mi neurona y vamos a dibujar un electrodo, ¿sí? Vamos a poner acá un electrodo. Esto así, este dibujo feo es un electrodo, pero bueno, estoy poniendo un electrodo, estoy inyectando una corriente cuadrada, ¿sí? Un pulsito cuadrado de corriente en la membrana. Este pulsito de cuadrado de corriente que estoy generando en la membrana me va a generar una despolarización en la membrana, que va a hacer que de menos 70 se vaya, por ejemplo, a menos 60 milivolts. Pero ya esto no voy a ver una onda cuadrada, sino que voy a ver que tiene una especie de transiente capacitivo con un tiempo de carga y un tiempo de descarga, ¿sí? Eso lo pueden ver un poco mejor dibujado acá, ¿sí? A medida que aumenta la intensidad del pulso, aumenta la intensidad de la despolarización, pero ven que en todos los casos está este transiente capacitivo, que es el tiempo que tarda la membrana en cargarse y el tiempo que tarda la membrana en descargarse. Uno hasta acá puede hacer una especie de circuito análogo, ¿sí? De lo que sería la membrana de una neurona, poniendo un capacitor, ¿sí? En paralelo una resistencia, que es la resistencia de membrana, y la resistencia de membrana, ¿qué es? Va a ser la capacidad que tiene la membrana de dejar pasar estos iones, ¿sí? Y va a depender, sí o sí, de la cantidad de canales iónicos que tenga, ¿sí? Entonces, una membrana sin ningún canal iónico
es una membrana que tiene una resistencia infinita, no deja pasar iones. Una membrana que está llena de canales iónicos, de estos de Lick, ahora vamos a ver qué es canal Lick, pero de estos canales iónicos, es una membrana que tiene una resistencia baja. ¿Por qué? Porque deja pasar muchos iones. Y acá cuando tenemos que empezar a hacer por ahí un parate, porque ustedes por ahí estarán acostumbrados de física, de hablar de cargas eléctricas y de corrientes eléctricas, y cuando hablan en física de corrientes eléctricas, ustedes se imaginan electrones que van viajando por cables. Acá no tenemos cables, ¿sí? Tenemos compartimentos, digamos, citoplasmáticos o extracelular, que son soluciones iónicas, y los que transportan las cargas eléctricas son los iones, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una corriente, estoy hablando de iones que circulan de un lado a otro de la membrana. Bien. Entonces, estos iones circulan a un lado a otro de la membrana a través de estos poros, de estas proteínas, canales, ¿sí? Iónicas, y van a difundir a priori en función de su gradiente, ¿sí? Supongamos que, y acá no tenemos iones, tenemos simplemente tenemos partículas naranja, partículas violetita. En este estado inicial tenemos un gradiente, tenemos mayor concentración de partículas naranja de este lado y mayor concentración de partículas violetitas de este lado. Si uno, este es el tiempo inicial, deja pasar el tiempo, va a ver que hay una difusión neta. Las partículas violetas viajan del lugar donde están más concentrados a donde están menos concentrados, y las naranjas lo mismo, ¿sí? Hasta llegar a un equilibrio, ¿sí? Y esos gradientes van desde mayor concentración a menor concentración. Esto parece bastante obvio por el momento, pero vamos a ver que se va a complicar un poquitito más en un ratito. Entonces, la membrana de la neurona separa dos compartimentos que son bien definidos: el compartimento intracelular y el extracelular. En esta tablita de acá pueden ver el axón de un calamar, ¿sí? El interior del axón de un calamar, y acá en este gráfico está el axón del calamar porque en los años 50, 1950, 1960, fue de las primeras preparaciones, ¿sí?, que se pudo hacer para empezar a estudiar estas propiedades de membrana. ¿Por qué? Porque los calamares tienen un axón que es gigante, ¿sí? No es el axón del calamar gigante, sino es el axón gigante del calamar. Todos los calamares tienen un axón gigante y era muy fácil para los fisiólogos de esa época empezar a hacer experimentos con esa preparación. Pero bueno, centrémonos en esta célula de mamíferos, una neurona de mamíferos, y vamos a ver la diferencia de concentraciones iónicas que hay en el compartimento intracelular y extracelular, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, el potasio está mucho más concentrado en el compartimento intracelular que en el extracelular. El sodio es al revés, tenemos más sodio dentro de la célula y menos sodio afuera de la célula. El cloro también, hay pocos cloro adentro de la célula y más cloro afuera de la célula. Y el calcio es un ion donde prácticamente hay cero calcio en el compartimento citosólico, en el compartimento intracelular, ¿sí? El calcio es un ion que está súper regulado, es uno de los más regulados y es uno de los que más gradiente tiene. Fíjense la diferencia de gradiente, que es más o menos de unas 10.000 veces, mientras que para los otros iones no llega a las 50 veces, ¿sí? Entonces el calcio está súper regulado. Si ven hay poquito calcio afuera, en el compartimento intracelular hay muchísimo menos, y la diferencia, el gradiente químico que hay es muy grande. Entonces vemos que la concentración de iones a ambos lados de la membrana es muy distinto. ¿Y por qué no llega a un equilibrio esto? Estas diferencias de iones, ¿sí?, a ambos lados de la membrana es fundamental para que las neuronas puedan funcionar, ¿sí? Y para que esto suceda, vamos a ver que las neuronas en su membrana tienen 4 tipos principales de proteínas en su membrana, así que funcionan como canales iónicos. Una de estas proteínas son los transportadores activos. Son proteínas que con gasto de energía bombean iones en contra del gradiente, ¿sí?, de concentración. Vamos a ver que tenemos transportadores pasivos, que son poros simplemente que dejan pasar, y que están abiertos y dejan pasar a los iones a favor de su gradiente electroquímico. Después tenemos canales que son activados por voltaje, que son poros que están cerrados, como decía Daniel recién, ¿sí?, que están cerrados, pero en determinado momento, y la señal es el voltaje de la membrana, se abren y dejan pasar iones.
Y por otro lado también tenemos canales activados por ligando, que son poros que están normalmente cerrados y cuando se une un ligando se abren y dejan pasar iones, ¿sí? Entonces todas estas proteínas tienen poros que son altamente selectivos para determinados iones, ¿sí? Vamos a empezar con el primer tipo de proteínas, ¿sí? Que estamos diciendo estos transportadores activos, ¿sí? Estos transportadores activos están involucrados en crear y mantener gradientes, ¿sí? Y estos son procesos termodinámicamente desfavorables, y esto quiere decir que son procesos que requieren energía, ¿sí? Y hay distintos tipos de energía. Ustedes ya saben cuál es la moneda más corriente de energía en las células, no se lo debo decir, saben que es el ATP. Entonces, bueno, tenemos bombas, ¿sí? Que se llaman ATPasas, que lo que hacen es hidrolizar el enlace de trifosfato del ATP, y con esa energía liberada usan esa energía para bombear iones en contra de su gradiente de concentración, en contra de su gradiente electroquímico. ¿Sí? Y acá hay dos ejemplos, una es la sodio-potasio ATPasa, que la vamos a ver ahora en un ratito, y es la que más nos va a importar en este momento, y después acá hay otra bomba de calcio, que con la energía de la hidrólisis del fosfato, del tercer enlace trifosfato del ATP, se usa para bombear iones en contra del gradiente. Y las otras fuentes de energía en las células son los gradientes químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un intercambiador sodio-calcio, que acuérdense que el sodio adentro de la célula estaba muy poco concentrado, había muy poquito sodio dentro de la célula. Entonces el sodio tiene mucho gradiente electroquímico, mucha fuerza motriz para entrar a la célula. Y este intercambiador usa la fuerza motriz del sodio para entrar para sacar calcio, ¿sí? La energía que tiene el sodio para entrar lo usa este cotransportador para sacar calcio hacia el exterior. Acá tenemos otro, bicarbonato cloro, el bicarbonato también, hay mucho bicarbonato afuera, entonces la energía que tiene el bicarbonato para entrar la usa este transportador para sacar cloro, y acá hay otros ejemplos, ¿sí? Acá hay un neurotransmisor, por ejemplo el transportador de GABA o de dopamina usa la energía de entrada del sodio para llenar las vesículas o las células de GABA o de dopamina. Entonces vamos a volver a esta bomba que les mencioné recién, la ATPasa sodio-potasio, y ahora y en un ratito vamos a entender por qué nos interesa tanto. Esta es una bomba que se dice que es electrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Esta bomba es responsable de mantener el gradiente, es una responsable de mantener el gradiente entre sodio y potasio que podemos ver en el interior de las células, ¿sí? Tenemos mucho potasio adentro, poco sodio adentro, mucho sodio afuera, poco potasio afuera, ¿sí? Entonces lo que hace esta bomba, sodio-potasio ATPasa, vamos a ponerla por acá, es mete 2 potasios y saca 2 sodios. Y fíjense qué gasto de energía tiene, porque el potasio está súper concentrado, pasa de 5 milimolar a 140 milimolar al interior celular. Entonces la ATPasa lo que está haciendo es agarrando sodio del espacio extracelular y lo está bombeando hacia el espacio intracelular, y está sacando sodio del espacio intracelular, que está muy poco concentrado, una concentración de 2 milimolar, hacia afuera, hacia el espacio extracelular, que está más concentrado, ¿sí? Entonces, esa energía para meter potasio y sacar sodio, ambos con gradientes electroquímicos desfavorables, es otorgada por el ATP, ¿sí? Entonces, y decimos que es electrogénica, ¿por qué? Porque mete 2 iones de potasio y saca 3 iones de sodio. Entonces se genera, de alguna manera se va generando un gradiente eléctrico, ¿sí? Una cuestión, voy a hacer un parate en esto. Ya estábamos hablando hace un ratito del voltímetro este que habíamos puesto. ¿Qué se imaginan que va a pasar si yo pongo mis 2 electrodos del voltímetro en el interior de la neurona? ¿Voy a medir una diferencia de potencial eléctrico? No debería. ¿Por qué? Porque hay electroneutralidad, ¿sí? No hay ninguna diferencia de potencial eléctrico. Lo mismo sucede si yo pongo las 2 patitas de mi voltímetro en el líquido extracelular. Hay electroneutralidad, no hay diferencia de potencial eléctrico. Ahora, esta diferencia de potencial eléctrico, estos menos 70 milivolts, en gran parte se deben a que tenemos esta bomba que está generando, ¿sí?, una diferencia de cargas netas, ¿sí? Está metiendo 2 iones con carga positiva y está sacando 3 iones con carga positiva. Entonces, lo que vemos acá es un modelo
¿sí? Este es un modelo de cómo funciona esta bomba sodio-potasio ATPasa. Una cosa que yo les había comentado hace un ratito es que todos estos canales y bombas son muy selectivos para iones. ¿Qué quiere decir que son muy selectivos para iones? Quiere decir que un canal de potasio no va a dejar pasar sodio. Por más que los dos sean iones cargados positivos, que sean muy parecidos, no, para un canal de potasio va a ser selectivo solo para el potasio y no va a dejar pasar el sodio. Y esto es porque estos canales poseen bolsillitos, ¿sí? Con mucha afinidad de estos bolsillos. Por ejemplo, acá esta bomba sodio-potasio ATPasa tiene, acá tenemos el lado intracelular, ¿sí? El citosol, y acá el lado extracelular. Cuando está en esta conformación, están expuestos estos bolsillos de entrada al sodio, ¿sí? Y estos bolsillos son muy específicos para la unión de sodio. Son tan específicos que por más que haya muchísimo más potasio en el lado intracelular, no se va a pegar el potasio. Solo se pega el sodio a estos bolsillos. Una vez que los tres bolsillos están completos, esta bomba lo que hace es hidrolizar el ATP, ¿sí? Usa una molécula de ATP, se hidroliza, funciona como fosforilasa, se fosforila y una vez que está fosforilada hace como una especie de flip-flop, se invierte, ¿sí? Y libera los sodios al espacio extracelular. En ese momento que libera los sodios al espacio extracelular, hace un cambio de conformación y ahora quedan libres los bolsillitos para que se pegue potasio, ¿sí? Se pega el potasio. Una vez que se pega el potasio, esta bomba se desfosforila y al desfosforilarse vuelve a invertirse, vuelve a hacer el flip-flop, hacia, hacia el lado intracelular donde libera el potasio. Entonces este es más o menos un modelo vigente de cómo funcionaría esta bomba, ¿sí? ¿Qué vemos? Bueno, que por ejemplo, acá lo que estamos midiendo es la salida de sodio, de una neurona, ¿sí? Vemos que tenemos una salida constante, y si de repente yo saco el potasio, esa salida de sodio baja muchísimo. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque si no tengo potasio, la bomba se queda trabada en este estadio. Al no pegar potasio, no vuelve a invertirse. Si yo restauro el potasio extracelular, el flujo de sodio sigue saliendo. Si yo ahora inhibo, ¿sí? Metabólicamente la síntesis de ATP, por ejemplo con dinitrofenol, también bloqueo la salida de sodio, y la bloqueo ¿por qué? Porque no estoy generando ATP. Al no generar ATP, la bomba no funciona, ¿sí? Si yo recupero digamos, los niveles de ATP o agrego ATP, veo que se recupera la salida de sodio. Entonces vemos que el funcionamiento de esta bomba electrogénica está muy ligada a la energía. Que tenemos, por ejemplo, que nuestro cerebro, ¿sí? Consume un 15% del gasto cardíaco, un 20% del oxígeno que respiramos y un 25% de la glucosa consumida. O sea, es uno de los órganos, o es el órgano que más energía consume del cuerpo, el cerebro, ¿sí? ¿Y por qué consume tanta energía? Porque las neuronas todo el tiempo tienen que mantener, esos 80.000 millones de neuronas, todo el tiempo están manteniendo su potencial de membrana cercano a los menos 70 milivoltios. Entonces, todo el tiempo la neurona está consumiendo energía para mantener ese voltaje a menos 70 milivoltios. Lo que están viendo acá es una micrografía, ¿sí? de una neurona, es una microscopía por fluorescencia. La neurona está marcada en color verde, ¿sí? Fluorescente, y en amarillo lo que están viendo es una tinción para mitocondrias. Entonces lo que están viendo en amarillo son todas las mitocondrias que tiene esta neurona, y ven que está repleta por todos lados. Vemos que hay un montón de mitocondrias en el soma de la neurona, en el cuerpo, hay un montón de mitocondrias en las dendritas, y hay mitocondrias en los axones. Y esto que ven acá es el axón, se ven todos los puntos amarillos. De hecho, lo que están viendo en esta micrografía electrónica de acá es un corte transversal de un axón, esto sería el axón. Lo que ven envuelto, el axón está envuelto en una capa, esta que es una vaina de mielina, ¿sí? Está la vaina de mielina, acá está el oligodendrocito, y dentro de este axón se ve que hay un corte de una mitocondria, ¿sí? Entonces acá estamos viendo un axón mielinizado que tiene una mitocondria dentro. Entonces, tenemos tantas mitocondrias neuronas porque necesitan constantemente generar muchísima energía para mantener
esos menos 70 milivolts, ¿sí?